sexo. Y procedencia, pues eso, ahí está clarito. Ya, pero indícame, especifícame lo que hayas escuchado, entendido. Ajá, más o menos para poder explicar. Ajá. Agrándalo, gordo. Ahorita. Ahí. Ya, pues ¿quién no conoce la clasificación de la edad? No se fácil, ¿ves? Pero explícalo, ahí has puesto tu gráfica. Y la A pago. ver, te cuento. Ahí está. Clasifica los clasifican las etapas de la vida. ¿Cuáles son? Puntito para quien me responda. Ya, como verán, hay primera infancia. Estoy en duda todavía ya, porque encuentro que de frente dicen niños, infantes de 0 a 11, pero en y no encuentro, no lo vuelvo a encontrar. Ahí dice primera infancia de 0 a 5, infancia de 6 a 11, pero no lo encuentro en la página. A mí también me han enseñado, sí, en la Sí o no. Pero donde le saqué este cuadrito, no me sale ya internet, me sale puro de 0 a 11 niños. Por eso no he puesto referencia bibliográfica, si se darán cuenta. Tengo que ver, si ya no encuentro este gráfico, voy a tener que ver de lo que hago. Ya. Nuestro paciente está entre los 47 años, ¿verdad? Entonces es un paciente adulto de 47 años, de sexo biológico masculino, porque, o tal vez esté en medio, pero no sé, pero es masculino. Listo, acá en cuadrito es un ejemplo de personas con neumonía entre los de 41 a 50 años tenemos que, eso no lo entiendo, que fallecidos, no ha fallecido nadie. O sea, que en neumonía, personas de 47 años que han padecido de neumonía, no ha fallecido nadie. O sea, hay 4 vivos, 0 muertos y el número de total es 4. ¿Sí me entienden? Eso es difícil para explicar, chicos. ¿Sí? Sigue. Ya. Ay. Y solamente ahí me faltó ponerle el rojito, ¿no? En 41.50. ¿No? Ya. Pasemos ya. En procedencia. En procedencia lo he dividido hasta porque... No, acá dice el 2 de abril del 2022. Un ratito ya, lo siento. Ya, he dividido 22 de marzo del 2020 y el 8 de mayo del 2020. En el 22 de marzo del 2020, estadística de Italia nos dice que hubo 52.796 casos de COVID-19, de los cuales de pacientes de 19 a 50 años fue un 25%. Entonces nuestro paciente puede pertenecer a ese 25%. Como ya sabemos, nuestro paciente es de Italia-Roma. También estadísticamente nos hablan entre mujeres y hombres. Hombres hay un 58% del total de 52.000. Vemos que en los hombres es una cantidad, o sea, hay más contagiados hombres que mujeres. Esto es hasta la fecha del 22, pero en el 8 de mayo vemos que ha aumentado demasiado, se ha llegado a triplicar las cantidades. Casos confirmados hay de 218K y personas recuperadas 103K y hay muertes de 30.000. Pero esto habla de general. ¿Qué significa acá? No sé, yo no sé. No sé si es millones o miles. Son miles. Allá, miles. ¿Miles? Son Miles. miles, creo, miles. Miles. Son seguidores en Instagram que tienen 5K. Ya, son 5.000. Y B es millón, ¿no? MM es millón. B es millón. Sí. Hijito, cállate. Ya. No. Ahora, en esta gráfica podemos ver cómo la estadística aumenta y desde el 5 de mayo está habiendo una disminución de contagiados, pero todavía, pues no. Esto es lo que saca a Google, porque otra cosa no encontramos.
pero a lo que indica es de que para el 24 de marzo hubo como que un pico, ¿no? Luego bajó y luego hubo otro semipico entre marzo y abril. Pero para el 5 de mayo ya está bajando en cantidades de contagiados que hay en Italia de COVID-19. Bueno, la fiebre. La fiebre. ¿Qué es la fiebre? La fiebre, como sabemos, es una respuesta inespecífica mediada por pirógenos endógenos que representa un incremento de temperatura. ¿Qué puede causar esta fiebre? Puede ser por infecciones, neoplasias, por vasculitis, por conectivopatías. Yaico, baja de ahí, por favor. En nuestro caso de nuestro paciente, más relación guarda las infecciones, ya que todo tipo de agentes infecciosos son capaces de producir fiebre. En nuestra clasificación de temperatura tenemos 4. Puede ser rectal, oral, axilar y timpánica. Yo he leído que es mejor que tomemos la temperatura, es más exacta si la tomamos rectal, que se debería hacer eso, pero no vas a meterle el termómetro a todos tus pacientes por el poto, pues, ¿no? Pero he leído eso, que es mucho más seguro y más preciso tomar la temperatura por el recto. Listo. En nuestro caso, nuestro paciente, la temperatura nos indica que es axilar. Ahí quería probar esa. En nuestro paciente es axilar. Su temperatura normal del axilar es de 35.9 a 36.7. Mayor de 36.7 y es fiebre. En el caso de nuestro paciente tiene 39.5 de fiebre. Se puede clasificar también la fiebre axilar entre febrícula, fiebre leve, fiebre moderada y fiebre alta. En el caso de nuestro paciente es una fiebre alta, ya que tiene más de 39 centígrados. Siguiente. La fisiopatología de la fiebre. Pirógenos, exógenos. Mi perro no se va a callar. Un momentito, por favor. Ya. La fisiopatología. Los pirógenos exógenos pueden ser microorganismos, toxinas, microbianas, de todos los ejemplos que he puesto acá, que lo pueden ver. Estos, al ingresar a nuestro cuerpo, van a hacer una activación del sistema inmune. Por ejemplo, los glóbulos blancos, los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, los linfocitos T, fibroblastos, células endoteliales. Estos van a sintetizar y liberar. ¿Pueden abrir la reja para que los perros pasen un rato y se callen? Tranqui, yo perreo solo. ¿Estás hablando? Solo es un gato. Ya. Miren, espérense. Miren. ¿Pueden ver mi cámara? ¿Pueden ver mi cámara? No me deja. Yay, Qué miedo. Siéntate. Ya. Mi perro quiere ser doctor también. Saluda, Jacob. Saluda. Chiquito. Ya. Ya tenemos. Ya. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Es que mi perro, pues. Ya.
Como estaba diciendo, los pirógenos exógenos son los microorganismos, todo eso que entra en nuestro cuerpo y va a activar el sistema inmunológico, que va a activar los macrófagos, neutrófilos, linfocitos T, fibroblastos, células endoteliales y eso. Estos van a sintetizar y liberar las citocinas pirógenas. ¿Cuáles son las citocinas pirógenas? Son la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral, los de aquí, estos. ¿En dónde? En las células endoteliales, el órgano vasculosum de la lámina terminal. Este va a liberar el PG2, no recuerdo su nombre, que se encuentra en las células gliales hipotalámicas, que estos van a activar el AMP cíclico de las neuronas termorreguladoras hipotalámicas, elevación del nivel de termorregulación mediante conductas instintivas, abrigarse, actividad reducida. ¿Qué va a provocar esto? Va a provocar una conservación de calor, una disminución de transpiración y una vasoconstricción. Y también va a provocar un aumento de producción de calor, la actividad muscular, que son los escalofríos, cuando las personas tienen mucho frío y empiezan a temblar, es para la acumulación y el aumento de calor. Y el aumento de la producción de calor por el hígado. Y todo esto va a desencadenar la fiebre. Y luego ya sabemos de que, o sea, el cerebro no puede hervir, sino moriríamos, quedaríamos así. ¿Ya? Y por eso va a haber, para bajar la fiebre, va a haber un sudor y una vasodilatación y calentamiento de la piel y de las extremidades. Por eso, o sea, recuerdan que cuando tienen fiebre las manos se les congela, es porque el calor trata de acumularse en la cabeza y en el tórax. Internamente, o sea, abrigarse, y entonces tus extremidades empiezan a enfriarse como las manos y los pies. Pero recuerden que cuando tienen fiebre, su cerebro no trabaja, llega a 40 grados y empieza a hervir. Entonces eso no puede estar el cuerpo, pero el cuerpo de por sí sabe que las bacterias y algunas cosas no sobreviven a tanto calor, y por eso empiezan a disminuir la fiebre a través del sudor y vasodilatación. ¿Sí me entendieron, chicos? Sí. Sí, ya. Si tienen Sí. dudas, pregunten ya, porque yo no soy tan buena explicando. Ya. Ahora, ¿cómo paso? No sé cómo. Sí, ahí está. La faringoamigdalitis. ¿Qué es? ¿Es la infección aguda de la faringe o de las amígdalas palatinas? Puede ser bacterial o puede ser viral. Ya, es recomendable que cuando es bacterial te vayas de frente al centro de salud, y cuando es viral, pues puedes hacer gárgaras con sal y agua, tomar agua caliente y todo eso. Entre la clasificación tenemos la eritematosa y exudativa, que es 70% viral y 30% bacteriana, anginas rojas y anginas blancas. Y cuando es ulcerática, mayormente es viral y en raras ocasiones bacteriana. Y también hay una clasificación que es la membranosa, que puede ser, por ejemplo, hay prototipo de la difteria. La etiología, por favor, no me hagan leer la etiología. Pero puede ser viral, puede ser bacteriana, puede ser clamidias o otras etiologías. En nuestro caso es viral por coronavirus, pues, ¿no? Pero se supone que aún no sabemos eso. La fisiopatología de la faringoamigdalitis. Los microorganismos penetran la cavidad oral, ya saben, entran por la boca. Entonces, se fijan en el epitelio tonsilar y la colonizan. ¿A qué refiere a tonsilar? A la lengua, a la parte de acá. No sé, que dice tongue, ya ahí. Ya se fijan en ese epitelio y empiezan a multiplicarse, a colonizar. Esto produce una hipertrofia linfoide. Se produce por infiltrados de neutrófilos. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que cuando está ahí, ya el cuerpo inmune va a llamar más neutrófilos y se va a llenar de bacterias y de neutrófilos. Por eso, acá dice, se fagocitan y procesan por los macrófagos. Esto se estimula la respuesta inmune celular y humoral. Recuerden que las celulares, todos los blancos, los glóbulos blancos, y el numeral es los linfocitos T, linfocitos B. Ya.
Y luego de esto que se estimula y llegan todos los macrófagos, llegan los neutrófilos, llegan todo, los antígenos vencen a los anticuerpos. Recuerden que, o sea, hay virus, por ejemplo, el coronavirus, nuestro cuerpo no tiene memoria de eso y por eso no pueden vencer a ese virus. Por eso dice que los antígenos vencen a los anticuerpos, o sea, las bacterias están ganando y al ganar se produce la inflamación con infección, en este caso. ¿Sí? ¿Sí? Ya, continúo. Sigo explicando porque... Sí, Sí, porque estás siendo grabada. ya, tos. ¿Qué es la tos? Es la repentina expulsión de aire desde los pulmones. Normalmente se produce para mantener el aire de los pulmones limpio de sustancias extrañas. Entre la etiología tenemos procesos infecciosos, inflamatorios que afectan a las vías respiratorias. Por ejemplo, resfriado, gripe, bronquitis, neumonía, tosferina, laringitis, traqueitis, adenoitis, faringitis, etcétera, que este es el más relacionado a nuestro paciente. Pero también esta tos puede ser provocada por enfermedades respiratorias crónicas, procesos cancerosos, otras enfermedades, por medicamentos, inhalación de irritantes o tóxicos, aspiración de cuerpos extraños y causas psicosomáticas. En la clasificación de la tos tenemos por duración. Ya, eso me toca a mí. Ah, ¿sí lo sabes? Sí. Ah, ya. Ya. Sigo. Aunque no se va a ver lo que va a estar seleccionado, ¿no? Ya bueno, le explico. Ya, en el caso de la clasificación, vamos a clasificar en distintos criterios. Va a ser por su duración, por su etiología y por sus características. En el caso de la duración, ahí como vemos, el paciente va a tener o va a presentar en una duración de menos de 3 semanas, que va a ser una aguda. Esta aguda también puede estar relacionada con infecciones respiratorias, con una broncoaspiración, o también con inhalación de sustancias irritantes que van a afectar a las vías respiratorias. En el caso de la subaguda, va a estar entre 3 a 8 semanas. Esta va a estar más relacionada con una inflamación persistente, que va a formar parte de una traqueobronquitis. La traqueobronquitis era una inflamación que estaba afectando tanto a la tráquea como a los bronquiolos primarios. En el caso de la tos crónica, que va a durar más de 8 semanas, esa está causada mayormente por las enfermedades pulmonares, pero también por enfermedades cardíacas. En el caso de la etiología, ahí vemos que está específica y inespecífica. Esta específica se va a asociar a una causa orgánica, o sea, va a haber presencia de alguna etiología, va a haber causas. En cambio, en la inespecífica, no se conoce alguna causa evidente en la cual la va a provocar. Las características de aire aspirado, esta va a estar relacionada con que si lo acompaña o no las secreciones. En el caso de la productiva o blanda, se va a acompañar de una mucosidad, por lo que va a cumplir la función de limpiar el tracto respiratorio, y la no productiva o también la seca no expulsa secreciones. Sigue. Pau. Pau. Ya, ahí está. La fisiopatología de la tos. La tos es un mecanismo de reflejo, en la cual se va a dar por agentes extraños que van a permitir un estímulo sensitivo y que se va a poner en contacto con los receptores de la tos. En este caso son los receptores de adaptación rápida. Está la fibra pulmonar C y la fibra bronquial C. Estas van a
como que van a tener una respuesta a esos estímulos. Entonces, estos receptores van a enviar un mensaje a estos nervios aferentes, en la cual es el principal dentro de estos nervios es el neumogástrico o también llamado vago. Dentro de ellos también forma parte el trigémino y el glosofaringeo. Llega hasta este centro vulvar de la tos que está situado en el bulbo raquídeo. Desde allí se va a producir una respuesta por medio de la vía aferente, que va a estar el nervio neumogástrico, el nervio motor espinal y también el nervio frénico. En el caso del nervio neumogástrico es porque va a formar, o especialmente se pasa en el nervio recurrente laringeo, que forma parte de este nervio neumogástrico, o vago también, que se va a encargar del cierre de la glotis. En el caso del nervio motor espinal, se va a encargar de una contracción musculatoria, tanto torácica como abdominal. Entonces, esto va a aumentar la presión dentro del tórax. Y luego lo que se va a dar es, se va a abrir la glotis y va a permitir la salida del aire y de otras secreciones que como un mecanismo de defensa que va a funcionar la tos. Ya, sigue. En el caso de leucocitos, ahí está su definición, el incremento transitorio del número de leucocitos en la sangre, que se va a deber a diferentes causas como una hemorragia, fiebre, infección o inflamación. Dentro de su etiología también se ha tomado en cuenta que los leucocitos están formados por neutrófilos, por eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. En este caso, nuestro paciente, como tiene un incremento de neutrófilos y también, por lo tanto, de leucocitos, va a presentar una leucocitosis neutrofílica, que dentro de sus causas va a estar las infecciones bacterianas agudas, especialmente por microorganismos biógenos, la inflamación estéril, en el caso de un endocardio o por quemaduras. Ahí están los leucocitos, ahí está, forma parte de los 5 principales. En el caso de la neutrofilia, es que es la forma más común, es el más común. Son los niveles elevados de neutrófilos. En el caso de linfocitos, son niveles elevados de linfocitos. La monofilia, son elevados los monocitos. Eosinofilia, en el caso de eosinófilos, de basofilia, son los niveles elevados de basófilos. Ahí está la leucocitosis, el paciente presenta un 17.5. En el caso de los neutrófilos segmentados, forma parte de un 91%, que los valores normales en neutrófilos es de 40 a 70%, y en el caso de leucocitos, de 4 a 11.000. Al ladito están los valores normales de neutrófilos jóvenes de 3 a 5%, maduros de 40 a 70%, eosinófilos del 1 al 5%, basófilos del 0 a 1%, los linfocitos 25 a 35%, y de los monocitos del 3 al 10%. La neutrofilia va a presentar los neutrófilos más de 7.500. Este forma parte más en infecciones, o se presenta en infecciones bacterianas agudas, enfermedades inflamatorias y autoinmunes agudas también, en neoplasias hematológicas y no hematológicas. Sigue de ahí. Ahí recuerden que los neutrófilos jóvenes se le dice a los abastonados. Y los neutrófilos maduros se les dice a los segmentados. Buen punto, buen punto. En este caso, nuestro paciente tiene neutrófilos maduros segmentados. Ajá. No se olviden de eso porque es algo básico. ¿Son jóvenes? Sigamos. Jóvenes son los abastonados y los maduros son los segmentados. Siguiente. Vamos, Fer. Lúcete. En el caso de la fisiopatología de esta leucocitosis, estas células endoteliales y los fibroblastos van a liberar lo que es el factor estimulante de colonias,
y el GM es de granulocitos macrófagos y también el factor estimulante de colonias de los granulocitos. En respuesta a esto, va a tener al factor de necrosis tumoral y a lo que es a la interleucina 1. Tanto este factor de necrosis tumoral como la interleucina 1 se van a liberar de los monocitos activados por la endotoxina y de los linfocitos activados por el antígeno. El factor estimulante de las colonias y la interleucina 3 y lo que es el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos y lo que es la interleucina 6 van a influir en el crecimiento y la diferenciación de esas células progenitoras múltiples. En lo que es en la unidad formadora de colonias de la célula madre mieloide hasta la unidad formadora de colonias en el caso de los eosinófilos y de los neutrófilos. El CFUEO es de los eosinófilos y el CFUG es de los neutrófilos. ¿Ya? ¿Sí me escuchan? Sí, sigue. Sí, sigue. En el caso del factor estimulante, ya termino. Los neutrófilos preparados por los que van a permitir eso, que van a mover desde el lugar de invasión hasta la circulación bajo la influencia de la interleucina 8 que se libera de estas células endoteliales y los fibroblastos. El GCSF es el factor estimulante de colonias de granulocitos. Lo que yo he encontrado es de que esos están incluidos también en los factores de crecimiento. Y lo que van a permitir es que la maduración de estas células precursoras de la médula ósea se conviertan a estos neutrófilos. A ver, ¿Ya? chicos.